Dile a alguien, no lo podrán matar. No lo podrán eliminar. El propósito de Dios es más fuerte que el veneno del diablo. Dile a alguien, no pueden matar a lo que ya Dios le dio vida. No pueden detener a quien Dios ya envió. A su nombre. Esta historia del apóstol Pablo, muy conocida por todos nosotros. Y en esta historia es muy interesante que la serpiente muerde a Pablo en las manos. Las manos que la serpiente mordieron fueron las mismas manos que Dios comenzó a usar. Satanás siempre tratará de neutralizar el instrumento que Dios ha determinado usar. Tratará de envenenar a aquellos que Dios llamó para hacer cosas maravillosas. Pero le tenemos noticia a Lucifer. El propósito de Dios es más grande que el veneno de la serpiente. Y el tema que le quiero compartir, que compartí ayer, es el siguiente, antes de ayer es el siguiente: enfréntalo con fuego. Dile a alguien, enfréntalo con fuego. Muchas personas en el día de hoy se han hecho dependientes de otros, se han hecho dependientes de los congresos, se han hecho dependientes de cultos, pero muy pocos están dependiendo del Espíritu Santo. En esta historia tú puedes ver 5 o 6 puntos centrales. Primero, una tormenta. Segundo, lluvia. Tercero, fuego. Cuarto, serpiente. Quinto, milagros. Sexto, naufragio. Di conmigo, Pablo enfrentó diferentes cosas, pero sobrevivió a todas ellas, porque estaba enfocado en hacer aquello que Dios le había revelado. Las manos que la serpiente mordió fueron las mismas manos que luego Dios usó. Sigo paro. Muchos esperaban que Pablo cayera, pero Pablo no cayó porque Dios tenía un plan con él. Pero en esta historia, cuando Pablo sale hacia Roma, enfrenta una tormenta en el mar junto con los guardas y las personas que iban con él. La escritura dice que el barco quebró y ellos llegaron a la isla de Malta nadando, porque el barco se rompió y todo lo que estaba en el barco se perdió, menos los seres humanos. Y la lectura que leímos dice, y llegamos a la isla llamada Malta. Y cuando llegamos estábamos nosotros mojados y la isla también estaba mojada. Habíamos sobrevivido a una tormenta, a un naufragio. Habíamos sobrevivido a una tempestad. Pero encontramos que había lluvia también en la isla de Malta. Pablo encuentra que está lloviendo en la isla de Malta. Y los naturales, al notar que los tienen frío, y ellos levantan y hacen una fogata, un fuego para calentarlo. Di conmigo, alguien encendió el fuego. Y ellos comenzaron a calentar y a disipar la frialdad que le había provocado el mar, la lluvia y el ambiente que había en la isla de Malta. Pero algo interesante es que Dios hizo que Pablo sobreviviera. Y en esta historia podemos ver lo siguiente: que por encima de todo tipo de tormenta, el propósito de Dios se va a mantener vivo.
que podemos y vamos a enfrentar diferentes circunstancias en nuestras vidas, pero Dios se va a asegurar de que mantener nuestra vida en el curso que Él quiere que esté. Por encima de los ataques internos y externos, Dios nos va a ayudar a salir vivo de la tormenta. Alguien alabe a Dios. Vamos a llegar a un lugar donde alguien va a preocuparse por nosotros. Vamos a llegar a un lugar donde alguien va a ver lo que necesitamos y va a trabajar a nuestro favor. Y lo que hoy quiero tratar es cómo arder para Dios y no dejarse apagar. Cómo encenderse para Dios. Las personas deben de entender lo siguiente: un cristiano apagado es un cristiano inservible. Un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista que se apaga espiritualmente deja de ser funcionar, y a lo contrario se convierte en un obstáculo para el movimiento del Espíritu Santo. Sea salmista, sea alguno de ellos, sea alguno del coro, sea algún líder, cualquiera que permita que la frialdad se empodere de él, se convierte en un obstáculo, en una piedra, en algo que no permite que el Espíritu Santo fluya. Satanás no le tiene miedo a la persona apagada. Satanás le teme a los que están encendidos, a los que están prendidos espiritualmente, a los que tienen amor y pasión para arder para Dios. Cuando tú comienzas a arder para Dios, tú no estás pendiente de los chismes de Pepe, tú no estás pendiente de las circunstancias que te rodean, sino que estás centrado en aquello que te apasiona, que es Dios, y hacer la obra de Dios. Muchas personas están con malestares espirituales, con desánimo, sin deseo de continuar, ñoño de cualquier cosa. Es porque están fríos espiritualmente. Cuando tú estás encendido, no importa dónde te sientas, tú alaba a Dios. No importa a qué hora está el culto, tú vas a llegar. Alaba lo que está aquí. Y en esta historia del apóstol Pablo, él sobrevive al veneno de la serpiente y llegó a Roma, gracias a Dios, y cumplió el propósito de Dios, y Dios cumplió su propósito con Pablo, y este testificó de Cristo delante de los reyes y dio a conocer a Jesucristo en un nivel de altura, de gloria, de poder. Pablo jamás retrocedió frente a tormenta y a persecución. Pablo jamás retrocedió fiel frente a circunstancias. ¿Sabían que Pablo hablaba suave? ¿Sabían que Pablo hablaba con debilidad? Pablo no hablaba como yo. Pablo no era un predicador como yo, que predico fuerte como alguno. Dice la Biblia que Pablo, sus letras, sus palabras eran más poderosas que su voz. Aunque tenía una voz cortante, aunque tenía una voz que parecía que temblaba, cuando hablaba temblaba el infierno. Cuando hablaba sacudía la iglesia. Cuando hablaba sacudía al pecado. Cuando hablaba confrontaba a la gente para que se tornaran a Dios. Alaba lo que está aquí. Y hoy quiero señalar tres cosas sobre esta historia. Primero, notemos que había tormenta. Diga conmigo, tormenta. Pero también había fuego. Pero también había lluvia. Pablo enfrentó la tormenta y sobrevivió, y tú también enfrentarás la tormenta y vas a sobrevivir. Pero lo que quiero tratar es cómo arder para Dios, cómo encendernos, cómo prendernos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don que hay en ti. Es tu responsabilidad arder para Dios, buscar los ingredientes que hagan que tu vida arda, buscar los ingredientes que hagan que tus ojos espirituales se abran, buscar los ingredientes que hagan que tus oídos espirituales se hagan sensibles, que tu corazón arda para la gloria de Dios, que tu corazón arda para servirle a Dios. Es tu responsabilidad. Sigo, paro. Ahora escucha 3 puntos y termino. Solo arderá por Dios a la medida que supere tus excusas. Solo arderá por Dios a la medida que supere tus excusas. Cuando Pablo comenzó a construir fuego, estaba lloviendo.
Sigo paro. Satanás usará todo tipo de excusa para que tú no ardas para Dios. Usará el naufragio, usará la tormenta, usará la lluvia. Pero Pablo estaba dispuesto a construir el fuego por encima de la tormenta, por encima de la lluvia. Pablo le echó leña al fuego a pesar de que estaba lloviendo. Y es algo que atrae la atención, Diana. Me gusta porque Pablo no buscó excusa para mantener el fuego porque estaba lloviendo. Él no dejó que el frío lo sentara ni que el frío lo paralizara. Él no buscó